20 años después, Navarra y el Estado materializan un nuevo traspaso competencial. A partir de agosto, la comunidad foral gestionará la sanidad penitenciaria. Ha sido el ministro Iceta el que ha venido a Pamplona para cerrar esta transferencia. El titular de Política Territorial ha alabado el coraje de Navarra, que asumirá también antes de que acabe el año la competencia de tráfico, más polémica que la de sanidad penitenciaria. Iceta ha vuelto a insistir que no va a desaparecer la Guardia Civil de nuestra comunidad. Pero Navarra no es la comunidad que más competencias tiene transferidas. Son 10 de las 17 que proceden en el estatuto, quedan pendientes al menos 8, una lista que encabeza Cataluña. 3 años de papeleos y negociaciones para que Navarra dé un paso más en su autogobierno. Negociaciones, el traspaso del ingreso mínimo vital. El otro debate que hoy les planteamos es sobre educación, tras las críticas de algunos partidos al nuevo decreto de administración del alumnado, pendientes también de que los colegios que segregan por sexo en nuestra comunidad cumplan la LOMLOE a partir del curso que viene, si quieren al menos recibir financiación pública, y que el Gobierno de Navarra apruebe en septiembre el decreto foral que dé soporte legal al programa de coeducación Escolae, que sigue siendo cuestionado por algunos partidos y familias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Dilema. Comenzamos. Dos asuntos sobre la mesa que sin duda dan mucho que hablar y mucho sobre lo que debatir. Lo primero de todo, les voy a presentar ya a las personas que nos acompañan esta noche en nuestra mesa de debate. Por Navarra suma Ángel Ansa, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nuria Medina, por parte del Partido Socialista de Navarra, bienvenida también, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. José Barcos, por parte de Geroabay, Gabón, bienvenida también. Gabón. Y Mayorga Ramírez, por parte de Euskal Herria Bildu, Gabón, bienvenido también. Gabón, buenas noches a todos y todas. Bueno, pues lo que vamos a hacer, como siempre, es contextualizar primero de todo sobre lo que vamos a debatir. Hoy les contábamos que el ministro Iceta, el ministro de Política Territorial, ha venido hasta Navarra para materializar ese traspaso de la competencia de sanidad penitenciaria a Navarra, y así es como ha transcurrido. A partir del 1 de agosto, la gestión de la sanidad penitenciaria pasa de las manos del Estado a las del Gobierno foral. El autogobierno lo entendemos como compromiso para la mejora de los servicios públicos y como herramienta para la prosperidad, siempre desde el respeto a todas las comunidades, desde el respeto al conjunto del país y de una perspectiva de lealtad. Celebrar el coraje y la voluntad de autogobierno que está evidenciando la actitud del Gobierno de Navarra en todo momento. Un traspaso esperado. Participa el conjunto de fuerzas políticas de Navarra y todas ellas, en esta ocasión, para esta competencia, han mostrado su pleno acuerdo. Ese es el camino para avanzar. Al que el ministro anima que se unan otras comunidades. Ambas administraciones tienen bien encaminado también el acuerdo para el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral. ¿La Guardia Civil va a desaparecer de Navarra? No. Hoy tenemos 1.600 guardias civiles en Navarra y cuando acabe ese proceso tendremos esa cantidad. El ministro Iceta no es tan optimista en cuanto a la llegada a nuestra comunidad de la gestión del ingreso mínimo vital. El Gobierno de España, el 21 de mayo, hizo una propuesta que el Gobierno de Navarra considera insuficiente, déjenmelo decir así, y por lo tanto que habrá que seguir trabajando. Con la firma de hoy, Navarra asume una nueva función. La próxima cita se producirá antes de fin de año para cerrar el acuerdo del traspaso de las competencias de tráfico. 20 años del último traspaso de una competencia por parte del Estado a Navarra. Es un camino lento. En la de sanidad penitenciaria, hay consenso por parte de todos los partidos. Vamos a preguntarles una valoración sobre ello. Luego ahondaremos entre el traspaso de otras competencias que sin duda son más polémicas, pero comenzamos haciendo una valoración de lo que ha sucedido hoy, señor Ansa. ¿Qué es lo que podría decir? Bueno, a nosotros nos parece positivo esa transferencia de todas las competencias que están recogidas en la LORAME y que vengan a Navarra. A nosotros nos parece muy bien, nos parece interesante y por lo tanto mostramos nuestra satisfacción. En cuanto a la competencia de sanidad penitenciaria, que es la que se ha firmado hoy, bueno, aquí me gustaría decir que desde hace varios años, con gobiernos de otro color, desde los gobiernos de UPN ya se estaban dando muchos servicios en la cárcel de Pamplona, como el acceso al historial clínico, el suministro de medicamentos, ya se estaban dando. Digamos que la principal diferencia que va a haber es en cuanto a esa asunción del personal, pero es algo que ya
venía dándose desde hace varios años y yo creo que hay que ponerlo en valor. Sí que me gustaría también recordar, esa comisión mixta de transferencias lleva muchísimos años en Navarra, han trabajado ahí gobiernos de diferentes colores, ha habido cargos de gobiernos de UPN que se han sentado en esas mesas a hacer este trabajo y yo creo que también hay que reconocer ese trabajo de gobiernos anteriores de diferentes colores, como digo, porque hoy a mí me parece que hay un exceso de autoalabanza socialista, parece que han sido ellos los únicos que han conseguido esto y yo creo que hay que reconocer un trabajo que viene de hace muchísimos años atrás. Señora Medina, ¿qué supone el paso que se ha dado hoy para Navarra? Bueno, pues yo creo que hoy es un día en el que nos tenemos que felicitar, ¿no? Felicitar por el acuerdo que se ha firmado de la transferencia de la sanidad penitenciaria. Es un traspaso y una transferencia que para nosotros es fundamental por dos cuestiones fundamentales. El primero, porque supone un hito histórico, ¿no? Que después de 20 años pues haya conseguido una nueva que venga a Navarra una nueva transferencia que tenemos reconocida en la LORABNA, y también porque esta transferencia, además hay que recordar que es la tercera, solamente son 3 comunidades las que tienen esta transferencia transferida, para la redundancia, y además también, como digo, pues porque va a suponer una mayor calidad en la atención sanitaria hacia las personas que están en el centro penitenciario, ¿no? Desde luego, decía la presidenta en las declaraciones, no se puede desligar el mayor autogobierno con una mejora de los servicios públicos, y creemos que es fundamental. Y esto, es un acuerdo. Nosotros, decía el señor Ansa, que todos los gobiernos han trabajado, es verdad, pero también, como se ha dicho esta mañana en rueda de prensa, hacía 20 años que no se reunía la Junta de la Comisión Mixta de Transferencias, con lo cual esto también hay que reconocerlo. En este momento ha sido posible porque hay 2 gobiernos socialistas con una buena sintonía, un gobierno de España que reconoce, entiende y respeta el autogobierno, y un gobierno de Navarra que desde el liderazgo participativo y desde el liderazgo del consenso y del diálogo pues ha sido capaz de poder llegar a esta firma, ¿no? Nosotros creemos que es el refuerzo del autogobierno, sin duda es una manera de avanzar hacia ese modelo de Estado descentralizado en el que creen ambos gobiernos, el gobierno de Navarra y el gobierno de España. Solamente Cataluña y País Vasco tenían hasta ahora esta competencia en sanidad penitenciaria. Señora Barcos, 20 años han tenido que pasar para poder avanzar en el autogobierno. 20 años que son muy importantes. La fecha de hoy, como digo, yo creo que debe ser, no sé si una fecha para recordar, que también, como no, por muchas cosas, y luego lo vamos detallando, pero evidentemente una fecha para recordarnos que hemos de avanzar en el autogobierno. Por cierto, no puedo compartir la afirmación de decir que demuestra la sintonía entre los gobiernos de Navarra y de España porque un mismo partido está al frente del gobierno. No, el gobierno de Navarra debe ser absolutamente celoso de la defensa de los intereses de las navarras y de los navarros en la defensa de su propio autogobierno, y lo cierto es que 20 años de gobiernos al frente de UPN o del Partido Socialista efectivamente habían dejado esto paralizado. Esta es una transferencia que se activa en la pasada legislatura, que hoy se concreta efectivamente con la presidenta María Chivite al frente del gobierno y en este caso en la presidencia de Pedro Sánchez, pero que se avanza, como digo, en un momento en que el impulso de la defensa del interés general de Navarra, del autogobierno, es importante. Por cierto, en fuero y en huevo. ¿Saben los espectadores en estos momentos de Navarra Televisión qué estábamos pagando por la sanidad penitenciaria, que es muy importante en términos de atender a esa población penitenciaria? Lo podemos hablar. ¿Saben que estábamos pagando más de 2 millones? ¿Saben que le cuesta a Navarra cerca de 1.300.000? No llega. Es decir, allá donde el fuero, y esto es importante y creo que es muy, muy importante, además tiene mucho que ver también con el huevo. Quiero con esto decir, hay que, en la defensa de los intereses generales de Navarra, ser un poco más ambicioso de lo que hemos visto en gobiernos anteriores, y que hoy, como digo, en los gobiernos que estamos señalando, estamos viendo un avance importante para la defensa de los intereses generales de los navarros, de las navarras, y por supuesto también en la oferta de un servicio importante, y yo diría que de calidad, en este caso, a la población penitenciaria, mientras además miramos nuestras cuentas. Por cierto, he de decir, no podemos entender solo el autogobierno como una mejora de los servicios públicos y de determinados intereses. Creo que hemos de entender el autogobierno como la manera también de asumir responsabilidades para encarar de la mejor manera posible el futuro, asumiendo, como no, intereses generales y asumiendo también que no siempre,
podemos compartir las líneas que se nos imponen desde determinadas reseñas o intereses de los gobiernos que puedan existir o que puedan producirse al frente del gobierno de la Moncloa, sino que con fuerza, con fiereza, con convicción, con solidaridad, por descontado, los intereses generales de Navarra. Hoy se ha visto, por suerte, es el resultado de un trabajo interesante. Yo, por cierto, si me permitís, quiero felicitar también desde aquí al equipo de la consejera Beaumont, que arrancó la negociación de esta competencia en la pasada legislatura, y en este caso a la del vicepresidente Remírez, que la ha rubricado esta mañana y que creo que es muy importante para esta comunidad. Un camino lento. Señor Ramírez, ¿qué valoración hace de lo sucedido hoy? Bueno, pues un hito que señala el largo camino que queda por recorrer. Sobre todo, nosotros entendemos desde Euskal Herria Bildu Nafarroa que nuestro autogobierno actual son restos de la soberanía originaria que tenía el pueblo de Navarra, y una soberanía que se ha ido laminando no por su voluntad, sino pese a su voluntad. Y efectivamente nosotros queremos situar un poco en el origen, cuál es el marco de autogobierno, este debate en el que nos encontramos. Una loragna que se negoció con el Estado posteriormente a las negociaciones que llevaron a cabo el Lehendakari Garaikoetxea en la Comunidad Autónoma Vasca, pero también en Cataluña, después del tejerazo de un golpe de Estado y después de la LOAPA, el acuerdo que hicieron tanto el Partido Socialista entonces con la UCD para ir acondicionando, laminando y de alguna forma impidiendo un desarrollo de las autonomías y del autogobierno que nos correspondería, entre otros territorios históricos, a Navarra. Por lo tanto, por eso estamos en una situación peor de inicio. Hay que tener en cuenta que a ello se le suma que a las bases que aprobó el Parlamento en aquella época para negociar con el Estado se obviaron, y que del equipo de negociación se excluyó a la parte nacionalista. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de autogobierno queremos remarcar estos déficits, sobre todo porque muestra el camino que no debemos volver a discurrir erráticamente, sino que el autogobierno de Navarra debe ser democráticamente negociado con el Estado, pero siempre respetando la voluntad de la ciudadanía de Navarra. Dicho esto, después de 40 años todavía quedan 8 competencias pendientes. Es decir, no tenemos prisiones. Cataluña sí, la Comunidad Autónoma Vasca también. No tenemos investigación y más de más sí. Una competencia fundamental. La Comunidad Autónoma Vasca sí que lo tiene. En materia de política penitenciaria en su totalidad, en Navarra no lo tenemos. Tenemos la sanidad, una parte, pero no la demás. Tanto en Cataluña como en la Comunidad Autónoma Vasca tiene una policía integral. Los Mossos d'Esquadra y la Chancha. Aquí todavía estamos peleando por el tráfico, y hablando de dinero, todavía está, podríamos hacer los cálculos que supondría también pues, todo lo que tiene que ver con las multas, etcétera, etcétera. Dicho esto, nosotros detectamos una falta de ambición y cierto acomplejamiento en el gobierno de Navarra cuando saluda esta nueva competencia, pero de alguna forma como pidiendo perdón al resto del Estado, no vayan a soliviantarse las envidias o la consideración del autogobierno. Perdón. La asunción de competencias no es un ejercicio de privilegio, es un ejercicio de responsabilidad. Es decir, las administraciones públicas de Navarra asumimos la responsabilidad de gestionar nuestro marco de decisiones, porque además tenemos demostrado que aquello que gestionamos nosotros en Navarra y nosotras en Navarra funciona mejor. Y termino. De nada sirve ir asumiendo competencias, falta la de la seguridad social, la gestión de seguridad social, como decía, la de innovación e investigación, si luego, en aquellas que ya tenemos reconocidas, el Estado, a través de leyes orgánicas, hace interpretaciones absolutamente limitantes, como es en materia de función pública. Hasta el año 96 Navarra tenía competencia plena en materia de función pública. A raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional ya no la tenemos. Por tanto, y termino, ahora sí, creemos que, como rezaba un acuerdo en el gobierno de cambio del 2015, es necesaria una reflexión sobre nuestro marco jurídico-político y buscar grandes consensos con el aval de la ciudadanía para reformular una situación que después de 40 años, pues bueno, se ha constatado insuficiente. Consenso en torno a esta competencia, sanidad penitenciaria. No hay tanto consenso, o no hay ese consenso en cuanto a la otra transferencia que está pendiente, a la que hacía también hoy referencia el ministro Iceta, la de tráfico, que precisamente la señora Barcos firmaba en el año 2018 con el presidente Sánchez. No llegué a firmar, acordamos que efectivamente trabajamos, y Navarra hizo su propuesta,
que está siendo analizada en estos momentos. No está siendo analizada, que ha sido ya analizada por el Gobierno central, gobiernos en cualquier caso de Pedro Sánchez en todos los casos, que efectivamente se ha analizado, se sigue trabajando. Nadie pensó nunca que esta fuera una competencia que pudiéramos conseguir en 4 días, pero es cierto que el Gobierno de la pasada legislatura hizo la propuesta. Es cierto que la respuesta del Gobierno Sánchez en esta y la pasada legislatura se ha producido ya y que estamos trabajando. Es verdad además que es de una enorme complejidad, cuidado, y yo creo que aquí nos vamos a ver retratados todos los grupos parlamentarios y será enormemente importante, porque creo que también va a explicar muy bien dónde, en la defensa que tradicionalmente se hace, bueno, pues en unos entornos, bueno, pues de expresiones muy prosopopélicas, pero cuando tocamos de verdad suelo, ¿dónde estamos dispuestos, dónde estamos dispuestas el conjunto de las representantes parlamentarios y parlamentarias a poner el acento en la defensa del autogobierno, que yo comparto con el señor Ramírez cuando hablaba que es expresión de responsabilidad, pero por cierto he de decir también que esta era una expresión que utilizaba esta misma mañana el ministro Iceta, y yo quiero ponerlo en valor en la Junta de Transferencias, que he tenido el honor de compartir, porque me parece que es importante el que hayamos tenido la ocasión de escenificarlo esta misma mañana, pero lo ponía en valor el ministro Iceta y yo lo quiero compartir, que efectivamente esta es una transferencia, la que veíamos esta mañana, que debiera ser asumida por el conjunto de las comunidades autónomas en un ejercicio de responsabilidad importante. La pena es ¿por qué gobiernos del PSN, del PSOE, o por qué gobiernos del Partido Popular o de UPN han tardado 20 años en batallar algo que parecía tan evidente, algo que era tan básico? Yo creo que era importante el poner en valor que efectivamente, momentos como el de la pasada legislatura y que se consolidan en la presente legislatura nos permiten demostrar que la defensa del autogobierno tiene que tener resultados evidentes en materia de transferencias. Transferencias se han puesto encima de la mesa, algunas de enorme calado. Seguridad social. Yo creo que el debate nos hace pensar en un horizonte un tanto más largo. Otras de mucho más cercano horizonte, sin ceder al anterior, otras de mucho más cercano horizonte y quizá de una expresión en cuanto al huevo, desde luego que creo que compartimos el conjunto de la sociedad y creo que debemos ser así. Investigación más desarrollo o becas, becas universitarias y becas educativas. Creo que aquí podemos coincidir todos y todas y que tenemos ahí esto. Y luego ingreso mínimo vital. Hoy el ministro Iceta nos lo ha dicho claramente y ha hecho la expresión esto. La propuesta le parece insuficiente al Gobierno de Navarra. Yo diría más, lo es. Es absolutamente insuficiente si atendemos a la realidad y al reconocimiento de esa responsabilidad y de lo que es el autogobierno. Yo espero que el Partido Socialista que esté a la altura de las circunstancias. Por cierto, el Partido Socialista que el Congreso de los Diputados está avalando en estos momentos EH Bildu, por lo tanto, espero que tenga un reconocimiento claro en el reconocimiento de lo que es el autogobierno. Mal, porque imagínense lo que puede venir. Bueno, escucharle esto a ustedes, a mí me gusta este posibilismo desde el ala de Bildu, a mí me gusta mucho, que a veces hemos sufrido la crítica desde las mismas filas. Estoy de acuerdo. Bienvenidos, yo estoy muy de acuerdo. Dicho, una propuesta insuficiente si se lee desde una defensa cierta del autogobierno y del reconocimiento de lo que la propia Constitución nos está diciendo en la adicional primera. Esa es la manera de construir, esa es la manera de avanzar y yo me congratulo. 2015 fue necesario, 2019 es un avance y yo espero que en ese terreno nos encontremos el conjunto de los grupos parlamentarios. Señora Medina. Sí, yo creo que estamos viendo, ¿no?, cómo pues el señor Ramírez, ¿no?, hacía como dándose golpes de pecho, ¿no?, haciendo referencia a un autogobierno. Yo creo que la hoja de ruta que está marcada en la Lorarna la compartimos toda la ciudadanía. De hecho, bueno, pues fue mayoritariamente aprobada y creo que esa es y debe ser la hoja de ruta, la que nos marca la Lorarna, ¿no? Creo que no sé si es que no he escuchado a la presidenta esta mañana en la rueda de prensa, pero bueno, ella decía, ¿no?, ella asumía las competencias desde la responsabilidad, desde esa mejora de los servicios públicos y también desde la cooperación y la colaboración institucional, porque es que no nos olvidemos que eso también es el autogobierno. La cooperación y la colaboración institucional. Y sinceramente, pues yo creo que se han visto materializados unos hechos y un proceso que nos ha llevado a lo que hoy estamos firmando. Pero no solamente eso, a lo que hoy se ha firmado, que es la transferencia en materia de sanidad penitenciaria, sino también a que a final de año va a ser posible las transferencias en tráfico, algo muy complejo y del que llevábamos hablando muchísimos años, muchísimos, ¿no? Y decía el ministro Iceta
que él había tenido, bueno, pues que ponerse al día y que había visto cómo ya Miguel Sanz y José María Aznar habían comenzado esto, pero que nadie había materializado. Nadie lo ha materializado. Sí, otros gobiernos han trabajado, pero la realidad es que los hechos están siendo realizados y siendo efectivos con 2 gobiernos socialistas. Y yo sí que lo quiero señalar porque me parece importante. Y creo que también con el ingreso mínimo vital, con la transferencia del ingreso mínimo vital, pues yo creo que también hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Es una transferencia nueva, que creo que hoy se ha aprobado definitivamente en el Congreso, que no estaba más que todavía previsto lo del decreto, lo que se aprobó en el Real Decreto, pero que definitivamente la ley no se había aprobado, si no me equivoco se ha aprobado hoy, que por lo tanto es una transferencia nueva que hay que valorar. Es verdad que el Gobierno de España hizo una propuesta al Gobierno de Navarra, se les contestó y bueno, se está trabajando y desde ese marco de consenso y de diálogo pues será posible probablemente. Yo espero que así sea, porque bueno, pues hay voluntad por parte de los 2 gobiernos de llegar a un acuerdo, pero insisto, es una transferencia absolutamente nueva. No ocurre como otras transferencias que ya hay un recorrido y que ya se conoce lo que es necesario, ¿no? Y lo que no. El ingreso mínimo vital es una ley muy bueno, que se está modificando constantemente hasta que se asiente y por lo tanto yo creo que también hay que mirarlo en perspectiva. Señor Ansa. Bueno, varios apuntes, pues se han dicho cosas muy interesantes. Yo, en primer lugar, decía la señora Barcos, alegraba la influencia de Bildu. Obviamente yo no me puedo alegrar de la influencia que pueda tener las políticas. He señalado que me alegra enormemente la capacidad que Bildu tiene para reconocer la necesidad de llegar a momentos... No, es que no diga lo que yo no he dicho. No diga lo que yo no he dicho, señor Ansa. No me puedo alegrar porque para reconocer el posibilismo en política. Conocemos estas consecuencias nefastas de las políticas de Bildu y también esa influencia. Tiene firmado Bildu un pacto con el Partido Socialista y Podemos para derogar esa famosa reforma laboral. Yo no sé hasta qué punto va a influenciar o no. En cuanto a lo que se ha comentado, la competencia de tráfico, yo quiero dejar claro, nosotros no nos hemos opuesto a la transferencia de tráfico. Nosotros con lo que no estamos de acuerdo es con la forma en la que se va a ejecutar o se va a desarrollar esa competencia. Sí, no se sabe. Decía, bueno, puedo explicar yo, les he dejado a ustedes, les pongo yo mis argumentos y luego díganme lo que quieran. Decía hoy el ministro Iceta, la Guardia Civil no va a desaparecer de Navarra. En Navarra no sé, en las carreteras navarras sí va a desaparecer. Nosotros lo que defendemos es que esta competencia se ejecute de manera coordinada, como se está haciendo hasta ahora. Policía Foral y Guardia Civil. Ese es el planteamiento que nosotros hacemos y el planteamiento que nosotros defendemos. No nos oponemos a esa transferencia de tráfico, sino a la forma en la que se va a coordinar. Otros aspectos que se comenta, el Partido Socialista dice, a partir de ahora estos servicios que, como he dicho, en cuanto a la competencia de sanidad penitenciaria, se venían haciendo desde hace muchos años en Navarra. No. Dice la señora Medina, ahora se van a hacer con mayor calidad. Sí. Bueno, habrá que verlo. Es nuestra labor como oposición, lo veremos y no dude que lo exigiremos. Que vaya a tener mayor calidad porque venga hoy esta competencia o se transfiere hoy a Navarra, ya lo veremos porque, como digo, se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Se lleva colaborando, pero no haciendo. De la señora Barcos, yo entiendo que la señora Barcos hoy, y con todo el respeto que se lo diga, que hoy reivindique esa competencia, esa transferencia que se hace hoy, porque he de decir que últimamente lo que se ve es a una Garabay desdibujada. No sabemos si está en el gobierno, si está en la oposición, y ante esa reacción que hoy el Partido Socialista, como comento, ¿no? Ese autobombo, esas flores de se ha conseguido ir con un gobierno socialista, con otro gobierno socialista. Bueno, yo he dicho antes, y hay que decirlo así, que gobiernos anteriores han trabajado muchos años en esas competencias y que el gobierno socialista muchas veces lo que está pecando es de un gobierno monocolor cuando le interesa. Y por último, un aspecto que me parece muy importante y que hasta ahora no se ha comentado, que nos preocupa mucho, esa negociación que está pendiente del convenio económico. ¿Qué nos preocupa? Esa falta de liderazgo que tiene el Partido Socialista a la hora de defender esos intereses de Navarra que tiene que defender en Madrid con esa negociación del convenio económico. ¿Cuáles son los hechos? El seguidismo habitual que hace el Partido Socialista de todo lo que diga el señor Sánchez. Los hechos son transferencias sanitarias, Canal de Navarra. Y me voy a remitir a dos mociones, dos posicionamientos políticos muy claros que ha habido en los últimos meses en el Parlamento de Navarra. La primera, la negociación
de la deuda con el Estado, que el Partido Socialista no apoyó ese posicionamiento, y la segunda, la aportación a los planes de pensiones, que el Partido Socialista tampoco lo apoyó. Por lo tanto, nuestra preocupación es máxima porque hablamos de competencia, los hechos muy Canal claro de Navarra, posicionamiento político del Partido Socialista, no apoyar esa defensa de los intereses de Navarra con esos dos posicionamientos políticos muy claros, negociación de la deuda con el Estado, las aportaciones de los planes de pensiones, que el Gobierno de Navarra bajó los brazos, no quiso pelear nada. Por lo tanto, nuestra preocupación máxima, porque creemos que este Gobierno no va a defender los intereses de Navarra en esa negociación tan importante para los intereses de todos los navarros. Tenemos que ir enseguida a la publicidad, señor Ramírez. He estado a punto de preguntarles a ver si querían tomar algo, porque la verdad es que ha sido una sucesión de reconocimiento, por un lado, de la influencia que tiene Euskal Herria Bildu en Madrid, y así es, Belpo Zueta y el conjunto del grupo parlamentario tenemos influencia en Madrid y creeremos aprovecharla en favor de los intereses de la ciudadanía navarra. Se ha reconocido también el trabajo realizado en materia de tráfico por la señora Beaumont, y también efectivamente se nos ha otorgado el reconocimiento de la derogación posible y futura derogación de la reforma laboral. Por lo tanto, bueno, pues ¿qué más voy a decir yo? Una pequeña cuestión. En materia de tráfico, en esto UPN ha variado lo que era pues su connotación regionalista, pero reivindicadora de lo que eran los derechos históricos de Navarra. Hay una anécdota muy significativa. Quien fuera presidente de Unión del Pueblo Navarro con respecto a la alternativa CAS, aquella que lo que buscaba, una de cuyas premisas era el repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado de las tierras de Navarra, pues llegó a decir que estaba de acuerdo con parte de la alternativa CAS. ¿Por qué? Porque lógicamente la asunción de una policía integral en Navarra implica el repliegue de las que en estos momentos están. Por lo tanto, una cuestión que es de lógica, que es además era asumida con absoluta naturalidad por Unión del Pueblo Navarro, ahora vemos cómo donde dijeron digo, ahora dicen Diego, y efectivamente están dando para atrás. No sabemos si por influencia de esas conexiones centralistas, cada vez más antiforalistas que nutren Navarra Suma, o porque ciertamente la influencia de Vox pues también quieren de alguna forma pues dejarse ahí ser interesantes para ese electorado. Pero lo cierto es que UPN reivindicaba con absoluta nitidez la competencia de tráfico, y que efectivamente la Policía Foral asumiese todas las competencias, lo que de forma lógica implicaba el repliegue tanto de Guardia Civil como de la otra policía. Una competencia que veremos de qué manera concreta se materializa aquí en nuestra comunidad. En cualquier caso será antes de que acabe el año. Esa es la fecha que ha puesto el gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos que hacer un descanso para la publicidad. Enseguida volvemos. No se muevan. Estamos hablando esta noche sobre el traspaso de competencias por parte del Estado a Navarra, sobre el autogobierno. Enseguida hablaremos también sobre educación y el programa Escolae, pero me pedía la señora Barcos la palabra. Hacemos una última intervención sobre este asunto. Y encantada además, me decía en esta materia de transferencias el señor Ansa, y además en representación de Navarra Suma, veo una Gero Abay desdibujada y si acaso un poco dolorida, todo lo contrario. Yo creo que tienen que cambiar su concepto de entender la política. Y se lo digo de verdad, una Gero Abay orgullosa, y hoy en la sede, y fíjese, efectivamente, en un cambio de papeles importante, creo que además nunca se había visto en la política de Navarra, pero convencida en la defensa del interés general, convencida en la defensa del autogobierno de Navarra, con una efectivamente transferencia que se trabajaba en la pasada legislatura por parte efectivamente al frente de la presidencia de la señora Beaumont, porque hubo un gobierno liderado por Gero Abay. Si no, no hubiera sido posible, señor Ramírez. Ténganlo también en cuenta. Si no, no hubiera sido posible. Y por lo tanto, no, porque quiero poner en valor todas las cosas. Ni por y porque quiero poner en valor todas las cuestiones, porque todas son importantes en la defensa del interés general y de lo que hoy se ha vivido en Navarra. De mayor o menor cantidad, hombre, yo entiendo que el atender en términos sanitarios a la población reclusa desde nuestras propias responsabilidades es muy importante. Por pequeño que les parezca a algunos, es muy importante, pero porque además se abre la senda de una materia importante. Por primera vez en 20 años, una transferencia. Y por primera vez en 20 años, efectivamente, señor Ansa, empezamos a hablar de convenio económico. No esta legislatura, la pasada también, con algo que ustedes desde UPN y durante 20 años en el gobierno dejaron pasar. ¿Cómo establecer
una relación razonable y actualización razonable del pago que Navarra hace en aportación al convenio económico al Estado. El caso de la transferencia de hoy es muy importante. Lo que ustedes dejaron por hacer tanto tiempo es importantísimo. Por lo tanto, no confundan. A veces, las mayorías parlamentarias, la capacidad de diálogo, nos ponen en otro lugar. Quizá no el que habíamos ambicionado legítimamente, pero creo que es muy importante ser capaces de trabajar, hacerlo además con alegría y con una enorme dignidad por defender el interés general de Navarra. Y desde luego en eso, señor Ansa, Navarra Suma no le va a dar ninguna lección ni a Geroa Bai ni a esta portavoz, hágame caso. Señor Ansa, si quiere responder por alusiones. Sí, yo varias de las que me ha comentado la señora Barcos. Yo creo que me voy a remitir principalmente y primero a la gestión de los gobiernos de UPN, que por algo estuvo 19 años consecutivos obteniendo la confianza de los navarros hacia esa gestión. Y quiero resaltar también cómo ese gobierno cuatripartito que presidió por usted, en una sola legislatura los navarros les dijeron en las urnas que no querían seguir con su gestión, porque si hay algún... No a Geroa Bai, señora Ansa, recuérdelo. Sí, el gobierno cuatripartito, una legislatura duró, los gobiernos de UPN duraron 19 con muchos logros, muchos de los avances que se consiguió en esta sociedad, incluso algunos de los que ahora los partidos de izquierdas se quieren arrogar, como por ejemplo las políticas sociales que se desarrollaron en nuestra comunidad, fueron fruto de esos gobiernos de UPN, pero como digo, los ciudadanos en las urnas hablaron y decidieron que hubiese un cambio de gobierno. Yo simplemente, por no andar en todo, si algo quiero decir es que si hay una amenaza grande y mayor y enorme para el autogobierno de Navarra y para los intereses de todos los navarros, ese sin duda es el nacionalismo vasco que representan tanto Geroa Bai como EH Bildu. No es cierto, y además no solo eso, sino que han demostrado ustedes que la gran amenaza para el autogobierno es quien no sabe y no ha sabido durante 20 años defender el convenio económico y ni una sola transferencia en 20 años. Esa es la amenaza real. Probablemente un nacionalismo español escondido en falso foralismo. Yo me reitero, señora Barcos, igualmente una legislatura duró su gobierno, los navarros dijeron que el cuatripartito de 26 escaños pasó a 19 por sus políticas nefastas. Señora Medina, vamos a discurso, en el debate. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que hoy ha quedado puesto encima de la mesa que todos aquí, todas, nos queremos poner la medalla, ¿no?, de una transferencia, de la primera transferencia después de 20 años. Pero la realidad también que en este momento, pues bueno, se ha realizado, insisto, con una presidenta socialista al frente del gobierno de Navarra y que ha quedado demostrado que en apenas 2 años de gobierno, este gobierno defiende los intereses de la ciudadanía de Navarra mucho más que lo que pudo hacer Unión del Pueblo Navarro, que se supone que también tenía buena sintonía con los gobiernos de Mariano Rajoy y con los gobiernos de Aznar, y sin embargo fue incapaz, y como ha dicho la señora Barcos, hasta de revisar el convenio económico con todo lo que eso suponía para la ciudadanía navarra. O sea, que lecciones para defender los intereses de la ciudadanía, permítame que al Partido Socialista usted no le va a dar ninguna. Ya veremos cómo lo negocia el Partido Socialista el convenio económico, que está por ver, y ya le he dicho esos dos posicionamientos políticos, el miedo que da. Insisto, los hechos, las medallas, no las podemos poner los que queramos, pero los hechos son los que son. Y señor Ramírez. Sí, creo que haríamos una lectura errónea si entendemos que los amiguismos o las sintonías de los gobiernos son los que más han procurado avances en materia de autogobierno. Un análisis histórico de las realidades de las comunidades donde hay más autogobierno, pues de alguna forma lo desdice, ¿no? Porque efectivamente los grandes pasos, que en el caso del Estatuto de Guernica, en el Estatuto de Guernica, pues entonces estaba... Mire dónde nos ha llevado en Cataluña, por ejemplo. Claro, la sintonía tiene lo que tiene. Que podemos hablar de eso. Yo lo que estoy poniendo de manifiesto es un ejemplo, y es que el Lehendakari Garaycochea, entonces líder del PNV, negoció con el entonces líder de UCD, y era Adolfo Suárez, y por lo tanto esas sintonías de partido que algunos ustedes evocan, que con todo, y lo respeto absolutamente, pero digo que históricamente eso no ha sido así, y además considero que las instituciones por sí mismas deben ser respetadas, independientemente de cuál sea el color del gobierno que está al frente. Priorizo, creo que no me ha entendido, porque priorizo la sintonía, evidentemente, con 2 gobiernos socialistas en este momento, pero evidentemente la sintonía debe ser la tónica. Sí, pero es que sintonía puede haber con un gobierno liderado por Uso de Barcos y en el Estado español por Mariano Rajoy, por respeto a lo que es la voluntad y la decisión de la ciudadanía navarra, o liderado por cualquier otra persona, sea de cualquier
cualquier formación política. Por lo tanto, nosotros desde Euskal Herria Bildu no vamos a estar de acuerdo con esa proyección de que para mejorar el autogobierno lo suyo es que haya sintonía y que gobierne en Navarra al mismo. No. Y históricamente se constata que no es positivo. Nosotros entendemos que es una cuestión democrática, el debate sobre autogobierno. Y lo ilustraba también pues un líder de Unión del Pueblo Navarro diciendo, no, mejor los navarros que no puedan decidir, en este caso referido a la transitoria cuarta, no vaya a ser que se vuelvan locos. Es decir, un concepto democrático diciendo, y en materia de autogobierno igual, ¿por qué en Navarra no podemos tener competencias plenas para gestionar nosotros directamente con Europa los fondos Next Generation? ¿Por qué no podemos participar directamente en el ECOFIN al tener hacienda propia tal y como nos correspondería por pura lógica al ser una hacienda propia y economía propia en el ámbito europeo? ¿Por qué tenemos que quedarnos exclusivamente estancados en lo que plantea la Lorazna y bienvenida a cada paso que se dé y no obtener otros horizontes? Por ello, desde Euskal Herria Bildu así lo vemos. Navarra tiene que ser aquello que considere oportuno y tendrá que gestionar aquello que considere que puede gestionar en beneficio de la ciudadanía, sin ningún límite y sin ningún miedo, sobre todo, a que nadie se vuelva loco. Sé que genera mucho debate el autogobierno, que tienen ganas de hablar sobre ello, pero quería plantear también el segundo asunto que quiero poner sobre la mesa, porque ya nos queda poco tiempo, es el programa Escolae de Coeducación. El Gobierno, el consejero Gimeno anunciaba ayer que quiere tener para septiembre aprobado el decreto que le dé soporte legal, un soporte legal que ahora mismo no tiene, aunque insiste el consejero y el Gobierno de Navarra que la justicia no cuestiona el contenido de este programa de coeducación. Señor Ansa, no sé si lo comparten. Bueno, nosotros en primer lugar sí que me gustaría dejar esa postura nuestra, por supuesto, a favor de lo que es la igualdad, el respeto, la coeducación, la lucha contra la violencia de género y la educación afectivo-sexual. Eso no se puede cuestionar por nuestra parte. ¿Qué estamos en contra? Nosotros estamos en contra de la imposición, de que haya sectarismo y, por supuesto, contra el programa Escolae. Nosotros creemos que no es un programa con el que nosotros estamos de acuerdo. Quiero decir que, en primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló su implantación, el Gobierno de Navarra puso un recurso que el Tribunal Supremo recientemente ha desestimado y lo que ha anulado es esa implantación del programa Escolae. Con lo que se dice del fondo no lo puedo compartir. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el Tribunal Supremo entra simplemente a la implantación. No se está metiendo en el fondo del programa, no está valorando el contenido del programa. Lo que ha valorado es que esa implantación... Sí, termina, señor Ansa, y luego vamos con el aquí es interrupción, nos podemos alargar eternamente. Es decir, lo que valora el tribunal, lo que está haciendo y su obligación es que está ilegalmente implantado, que su implantación no es correcta. Ese es el tema. Eso no significa que el contenido lo esté avalando el tribunal, es que el tribunal no ha entrado a valorar eso. Por lo tanto, nosotros, como digo, no cuestionamos el fin, pero sí cuestionamos el medio de este programa, un programa que está cargado de sectarismo, que está cargado de oscurantismo, que se hizo sin consenso tanto con los centros educativos como con las familias. Yo creo que hay que respetar y hay que escuchar también a muchas de esas familias navarras, tanto en la educación concertada como en la educación pública, que son contrarios a este programa. Hay que escucharles, hay que hacerles caso, y yo creo que ahora tanto el Partido Socialista como el Gobierno de Navarra tienen una oportunidad a partir de ese decreto nuevo en el que está trabajando, que tiene que hacer para implantar un nuevo programa, porque Escolae no podemos olvidar que estaba planificada hasta el curso 2021, lo que salga a partir de ahí ya no será Escolae, será un programa, un plan de igualdad, como lo denomina el Gobierno, que escuche a los centros educativos, tanto privados como públicos, y sobre todo a las familias, porque creemos que Escolae lo que ataca es a la libertad educativa de las familias. Señora Marina, ¿cambiará algo este programa de coeducación a raíz de ese decreto que se tiene que aprobar? Bueno, yo creo que es importante aclarar varias cuestiones, porque es que yo cada vez que oigo hablar a Navarra Suma de este tema, pues es que o bien, no sé, yo le decía al portavoz de Educación esta mañana que no sé si es que se cree lo que dice y realmente está tan confundido que se lo cree, o de realmente dice lo que le dicen que tiene que decir. Pero realmente hay un desconocimiento tan grande en esta materia, que de verdad yo cada vez estoy más asustada. Primero, el TSJ no anula el programa Escolae, no lo anula. De hecho, no valora ni el contenido, simplemente dice que tiene que sustentarse en una norma de rango superior a la orden foral que estaba. Por eso se está realizando, está en trámite el decreto foral para darle mayor seguridad jurídica. Eso en primer lugar. Segundo,
Escolae está sustentado no solamente en los partidos, en la defensa que hacemos los partidos que sustentamos al gobierno, sino que además también está sustentado en varios marcos normativos. Primero, a nivel estatal, la LOMLOE. Segundo, sobre todo la Ley Foral 17/2019, que se aprobó la legislatura pasada, que el artículo 32 dice que todos los centros sostenidos con dinero público en nuestra comunidad tienen que tener un plan de coeducación. Y Escolae es ese plan de coeducación que a día de hoy está en marcha. Y Escolae es un programa, por mucho que le pese a la derecha navarra, es un programa hecho por profesionales con perspectiva de género. Con perspectiva de género. Un programa que cuando se habla del sectarismo, yo realmente, de verdad, no dejo de sorprenderme, porque es un programa que tiene 4 bloques que a ustedes realmente creo que lo que les molesta es el cuarto y una parte del cuarto, donde se habla de sexualidad, pero es que el resto es reconocimiento de la aportación de las mujeres a lo largo de la historia, empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos, apoya o facilita que los menores crezcan sin condicionamientos de género, es decir, acabar con la división sexual del trabajo. Y el último bloque, el cuarto, trabaja las relaciones interpersonales de manera libre, de manera respetuosa, y dentro de las relaciones interpersonales se trabaja la sexualidad para poder desarrollarla también de manera libre y respetuosa. Entonces, yo realmente, si esto nos genera problemas, yo entiendo que las familias, cada una tendrá pues su posicionamiento como podemos tener en otros posicionamientos de la vida. Yo esta mañana les decía a unos padres, yo en casa puedo enseñarles a mis hijos o a mis hijas que la tierra es plana, si yo quiero, pero la escuela, el sistema educativo tiene la obligación de decirle que la tierra es redonda. Pero es que en igualdad pasa lo mismo. Es que no todo el mundo sabe de igualdad. No todo el mundo entiende cuando estamos hablando de cómo acabar con la división del trabajo, cómo se hace. Y desde luego los contenidos de Escolae los avala los organismos internacionales como la UNESCO, como la OMS, como la ONU. Es que estamos hablando de que están avalados por organismos internacionales, que no han sido sacados de aquí. Por lo tanto, creo que también las personas que entendemos, que nos hemos interesado en estudiar este tema, también merecemos un respeto. Y yo creo que con todo el respeto, las familias en su casa podrán enseñarle las convicciones ideológicas que quieran y la moral y la sexualidad que quieran. Y en materia de igualdad, pues también, si no están de acuerdo con que las mujeres tengamos que tener los mismos derechos, pues también lo podrán enseñar, pero la escuela tiene la obligación de enseñar valores democráticos como la diversidad sexual, la igualdad de género, etcétera, porque además son los menores titulares de derechos. El derecho lo tienen los menores y además así lo reconoce la propia Convención de Derechos Humanos y la Constitución española. Señora Barcos. Sí, yo voy a empezar por ponerme la venda antes que la herida. Lo digo porque va a empezar el señor Ansa. ¿Barcos tiene nostalgia? Ninguna. Lo cierto es que es verdad. Este es un programa que inició el gobierno anterior, dirigido por Geroa Bai, con una mayoría progresista que el Partido Socialista siempre apoyó sin resquicios, y por lo tanto, en esta legislatura hay una diferente dirección del gobierno, pero un mismo posicionamiento de una mayoría incontestable del Parlamento. Mire, señor Ansa, a mí me preocupa enormemente cuando le oigo decir, y le creo, estamos a favor de la igualdad, estamos a favor de la coeducación, estamos en contra de la lucha contra la violencia de género, no tengo ninguna duda, y no lo digo como una butad. Es que en estos momentos hay representaciones parlamentarias en el conjunto del Estado que cuestionan la violencia de género como tal violencia. Por lo tanto, el reconocimiento a favor de la coeducación, de la igualdad, pero tienen miedo. Pero tienen ustedes miedo cuando se pone encima de la mesa una propuesta que efectivamente, en algunos casos sin nostalgia, con orgullo, que lo sepa por cierto, pero cuando en algunos casos se proponen programas novedosos, que tienen lógicamente en toda ruptura, no solo su riesgo, yo diría lo que supone una vanguardia, que tiene efectivamente un ejercicio de ruptura con posicionamientos clásicos del conjunto de la sociedad, y por lo tanto lo critican a veces con una vehemencia que solo se justifica desde un interés partidario.
con una vehemencia que no se justifica por la interés o la defensa del interés de la libertad del conjunto de la sociedad o de preservar efectivamente esa libertad. No, no es cierto. Ustedes han defendido la posición y han atacado a Escolae, primero con miedo a las herramientas más capaces que hay que utilizar para combatir una lacra como es la violencia de género o para combatir una lacra como es la falta de o la no convicción en la coeducación. Y aquí debieran hacer ustedes un ejercicio de trabajo por el interés general, incluso arriesgando. Les voy a decir la verdad, y yo no lo niego, en algunas ocasiones, en el inicio de la presentación de Escolae, algunas de las críticas que se produjeron, pero en esta misma casa, no las críticas, cuando se producían críticas y se recogían en los medios de comunicación, yo he de decirlo, viendo la tele o en casa diciendo, eso dice Escolae, y te ibas a los, o no nos ha pasado a todos, y te ibas a las propuestas que nos hacían los técnicos, las técnicos en Escolae, no era así. No era exactamente así. En cualquier caso, se dice sin participación, no es cierto. La entonces consejera, el hoy consejero, han defendido desde el primer momento. Trabajemos con todos los centros educativos, trabajemos con todos los responsables y las responsables en esta materia y adaptemos los contenidos de Escolae. Por cierto, reconocidos internacionalmente, como ha dicho Nuria una y otra vez, y además por entidades poco sospechosas de ser, no sé, unos locos cariocos de la cosa, pero en cualquier caso reconocido por los tribunales, porque cuando usted dice, el tribunal ha cuestionado una cuestión formal, no ha entrado en el fondo de Escolae, a pesar de que tenía la oportunidad de hacerlo, es decir, no es que no haya entrado a valorar, es que lo ha obviado dando el silencio por respuesta positiva. Señor Ansa, no mintamos, dando el silencio por respuesta positiva. Claro que avala los contenidos de Escolae y lo que cuestiona es una cuestión formal en torno al rango que en cualquier caso queda superado con la ley en 2019, como bien ha dicho Nuria. Por lo Nos queda tanto, poco tiempo, señora sí, Barcos, y le pido termino que con termine esto, para que hable el señor Ramírez. un poco más de valentía en un bien general que creo que podemos compartir si hacemos frente a quienes avalan un tipo de violencia. Señor Ramírez. Sí, nada, recordarle, al principio el Partido Socialista alguna cosa dijo, alguna cosa quería dijo. ser un poco más conciliadora. Yo quería ser un poco más conciliadora, Mayorga, pero vale, te la compro. Si la primera lo primero que le defendió y se fue a vender el programa Escolae, alguna sin que el cosa gobierno lo se dijo. defendiera. Ahí queda la hemeroteca y el diario de sesiones. Dicho esto, al final la cuestión es muy sencilla. Creemos que la violencia de género, la brecha salarial, los techos de cristal, se sustenta en unas estructuras heteropatriarcales que se deben conducir a través de la educación, sí o no. Si es que sí, estos programas son realmente útiles, necesarios y obligatorios para poder acabar con esa estructura. Algo que la derecha no asume, entre otras cosas, porque la pregunta es, ¿cómo cuadra ese... Ha empezado el portavoz de Navarra Suma diciendo que estaba por la igualdad, por la coeducación, con defender la financiación pública de los centros que segregan por razón de sexo? ¿Cómo cuadra? ¿Hasta ahí? Pensaba que iba a seguir hablando el señor Ramírez. Creo que no nos queda tiempo. Nos quedan 2 minutos. Si quiere responder brevemente, el señor Ansa, por alusiones de todos. Habría muchas cosas en el tintero. Yo quiero decir al señor Barcos, miedo ninguno por nuestra parte. Yo quiero recordar que aquí en 2015 UPN llevó una ley de igualdad al Parlamento de Navarra que fue aprobada por unanimidad los 50 parlamentarios. Yo quiero recordar que también aquí hay que tener en cuenta, como he dicho, a ese posicionamiento, a esa opinión de esas familias que no comparten este programa, porque precisamente ignorar a esas familias significa imponer ese pensamiento único que yo he dicho. Por lo tanto, por eso he reivindicado ese consenso que tiene que haber ahora a la hora de hacer 2 minutos, este nuevo plan, ese consenso con los centros educativos, con las familias, que se les escuche, porque yo vuelvo a repetir, para nosotros este programa está cargado de sectarismo, está cargado de imposición, nosotros no lo podemos compartir y tiene que escucharse también a esas familias. Y yo me vuelvo a reiterar, los tribunales no están avalando el contenido de Escolae. Sí lo avala. Los tribunales no lo avalan, están diciendo que está mal implantado de manera ilegal
y no entra a valorar el contenido, no lo ha A pesar de que se le pide. No. A pesar de que se le pide que entre a avalar el contenido, que entre a valorar el contenido. Y un último apunte. Calla y dice, bueno, un si defecto. me permiten lo que se comenta, la ley foral 17/2019 que dice que cada centro tenga que tener su plan de coeducación, pero no está diciendo que tenga que ser escolar. No está diciendo que tengas que ser. No, pero avala que sea un plan. Pero avala que sea un plan, ¿lo sabes? Tiene que haber un plan de coeducación. Cada centro. Medio minuto, señora, terminamos. Por favor, no se nos entiende. No se entiende si hablamos así todos a la vez. Cada centro tiene que tener su plan de coeducación, no dice esa ley que tenga que ser escolar. 30 segundos, 30 Yo segundos. muy brevemente, creo que hoy, día 3 de junio, en Navarra hemos vivido un momento, por más que no se quiera, yo quiero ponerlo en valor, un momento en el que la Junta de Transferencias Estado Navarra ha acordado una transferencia. Esto es importante porque en 20 años, 21 años, no lo habíamos visto y esto demuestra. Queda mucho camino por delante, yo ahí lo comparto evidentemente con Mayorga, pero esto demuestra, y espero que con el conjunto de los hoy intervinientes, pero esto demuestra que una Navarra ambiciosa, una Navarra con capacidad de negociar con el Estado desde el encuentro y a veces desde el desencuentro, que lo hemos vivido también, capaz de defender los intereses generales con uñas y dientes, yo creo que es una Navarra mejor preparada para el futuro. Quiero ponerlo en valor porque creo que es compartido. Sí, ya la música, porque no hay tiempo para más. Hablaremos algo entendido de autogobierno, de escuela en otra ocasión. Gracias a las 4 por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Cuídense mucho. Hasta la semana que viene. Adiós.